Buenas noches, queridos hermanos. Estamos ya listos para iniciar el estudio de esta ocasión. En este estudio estaremos concluyendo ya con la oración del Padre Nuestro. Pues nos corresponde la última parte, ya no son peticiones, sino es la doxología, conocida comúnmente de esa manera. Pues vamos a prepararnos para eso, después de adorar al Señor. Reciban de nuestra parte, con mi esposa, reciban ustedes un cariñoso saludo, un deseo que la paz de Dios reine en sus corazones, en sus vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos has permitido en este proceso de muchos estudios el concluir ya en esta ocasión con la oración del Padre Nuestro. A partir de aquí, guíanos, Señor, para dar las indicaciones pertinentes en el uso correcto de esta bendita oración. Te rogamos que nos asistas con tu Santo Espíritu para que la conclusión de esta oración pueda verdaderamente representar para nosotros un momento especial en la adoración que te ofrezcamos en futuras ocasiones. Te rogamos, Señor, que nos permitas el uso de ella y en la doxología o en la conclusión poder exaltar intensamente tu santo nombre. Por Cristo Jesús te rogamos que nos enseñes, nos dirijas, nos ayudes. Amén. Amén. La doxología, ya ustedes han escuchado esta expresión, viene de la expresión de la palabra griega doxa, que es gloria. En hebreo hay también dos palabras muy comunes para eso, shejina y kabot. Y en este caso, cuando se habla de la kabot de Dios, se habla de la gloria de Dios. Y aquí en griego pues ya tenemos esta expresión. Por eso se conoce con esta calificativo característico la conclusión de la oración del Padre Nuestro. ¿Y cuál es esa? Después de la tercera petición, cuando se ha dicho, después de la tercera petición en nosotros y la última petición de las 6 del Padre Nuestro, entonces viene la doxología, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, decimos. Y aquí es donde vamos a empezar la exposición. Porque a ti pertenece el reino, es otra forma de traducirlo, porque a ti pertenece el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, así termina. Estas palabras no aparecen en el texto original del Evangelio. No son auténticas. No hay ninguna duda sobre este punto. Ahora, la doxología es un agregado, hermanos, y no se sorprendan con eso, pero estando en un estudio bíblico me detendré tantito. Si ustedes se dan cuenta, en la de San Lucas no viene esa conclusión doxológica. Termina nada más con la petición que ya hemos expresado. Pero aquí sí se agrega esta otra porción con estas palabras, y esto es una añadidura, una ampliación. ¿Y por qué sucedió eso? Bueno, es que en el transcurrir del tiempo de la Iglesia consideró pertinente y desde luego muy apropiado que la oración tan sublime, tan maravillosa del Padre Nuestro pudiera concluirse con una doxología. Y la razón del por qué se agrega esta conclusión doxológica es porque la Iglesia lo usó en la liturgia. En los tiempos de adoración que la Iglesia tuvo, usó el Padre Nuestro para ello. Y esta doxología entonces es introducida en ese uso litúrgico del Padre Nuestro. Toda la congregación pronunciaba o cantaba
esta doxología, después de que el que dirigía expresaba las 6 peticiones. Y diríamos así, incluyendo desde luego la invocación: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, decía el director, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. Porque a ti pertenece el reino, decía toda la congregación. Porque a ti pertenece el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en nuestra versión, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, decía la congregación toda. Esta doxología entonces la pronunciaba la congregación o lo cantaba. Había esas variantes también en la iglesia primitiva. Era algo muy especial, que esto se fue perdiendo, como ya les decíamos desde la introducción, es cierto, pero con estas instrucciones esperamos rescatar este valor tan grandioso que para siempre tuvo en la iglesia primitiva y después en la Reforma la oración del Padre Nuestro. Ahora, el hecho de que sea un agregado, hermanos, el hecho de que sea una doxología que se incluyó posteriormente para dar un realce muy especial en el ámbito litúrgico, en la adoración que se ofrecía a Dios, ese hecho no quita que nos impida el que podamos ver el contenido de estas palabras. Hemos de hacernos una pregunta, y esta puede plantearse así: ¿qué pensaba la iglesia primitiva del siglo II, allá en el 100 y tantos, cuando cantaba o pronunciaba esta doxología al terminar el Padre Nuestro? ¿Qué pensaba la iglesia cuando cantaba o pronunciaba esta doxología? ¿Qué es lo que la iglesia estaba consciente al expresarlo? Bueno, se puede ver en ella una relación a la última petición, la segunda parte de la última petición. La iglesia primitiva entendía que la doxología estaba íntimamente unida a la última parte de la sexta petición. Y esta, ya saben ustedes, es líbranos del maligno. Inmediatamente expresada estas palabras, líbranos del maligno, entraba la pronunciación de la doxología. Y claro, entonces que tiene una relación muy cercana. Efectivamente, el reino, el poder y la gloria pertenecen a Dios. Dice, porque tuyo es el reino, o porque a ti te pertenece el reino. Efectivamente, el reino, el poder y la gloria pertenecen a Dios, no al diablo, al pecado, a la muerte o al infierno. No. El poder y la gloria pertenecen a Dios nada más. Ese poder del que hemos hablado, y esa gloria también. Cuando nosotros llegamos a ser conscientes de ese poder y esa gloria divina, entonces la oración del Padre Nuestro, que cobra tanta intensidad y que, como ya lo expusimos, se convierte en una expresión que se escucha, diríamos, de una manera muy intensa, una intensidad que ha venido creciendo desde la primera petición. Ahora, al expresar esta última plegaria, esta súplica, líbranos del enemigo, entonces
el que está pronunciando eso sabe perfectamente bien que el que tiene todo el poder, toda la gloria es Dios. Y esto viene a ser en cierta manera la respuesta que Dios le da al que ora. La respuesta que el que ora está pronunciando para apropiarse de ella. Por esto te pedimos que nos libres del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y por cuanto es tuyo te pedimos que lo hagas. Ya que a ti te pertenece el reino, el poder y la gloria, o en otros términos, muestra que tú eres el Rey poderoso, glorioso, líbranos del maligno. Y esta intensidad que alcanza su punto más alto cuando se pronuncia en la oración del Padre Nuestro, líbranos del enemigo, viene inmediatamente el reconocimiento de lo que Dios es. Y lo es para nosotros. Es necesario orar, porque tuyo es, o a ti te pertenece el reino, el poder y la gloria. Nadie más, o por cuanto a ti te pertenece, nadie más le pertenece. No nos pertenece a nosotros los hombres, los cristianos, los hombres piadosos, sino solo a Dios, solo a ti, oh Dios, te pertenece esto. Todas estas cosas te pedimos, bien, conscientes así, que tú puedes vencer al enemigo de nuestras almas. Cuando expresamos líbranos del maligno, entonces estamos llenos de esa confianza de que Dios es el único que puede vencerlo y nada más Él. Todas estas cosas que te pedimos solo pueden ser hechas por ti, decimos. Por eso nos dirigimos a ti. El Catecismo de Heidelberg lo explica así: tú eres nuestro Rey, el omnipotente, que puedes, si quieres, darnos todos los bienes, a fin de que tu nombre sea glorificado, tu nombre, no el nuestro, ni el de la cristiandad, ni el de la iglesia. Tú eres nuestro Rey, el omnipotente, que puedes, si quieres, darnos todos los bienes. La doxología se usa, vamos a ver el uso de la doxología, les volvemos a recordar eso y espero que ahora quede más claro. La doxología o las doxologías se usan para coronar la lectura de un libro o de una carta. Si ustedes revisan, normalmente el final de las cartas van a traer estas doxologías, y no todas, varias cartas. Esas doxologías son las que leemos los domingos en la tarde, o cuando en el templo celebramos la adoración a nuestro Dios. Al concluir, yo leo una de esas tantas doxologías que hay en el Nuevo Testamento. También la doxología sirve para finalizar la adoración ofrecida a Dios. Cuando estamos adorando a Dios, al finalizar esa adoración, como ya en cierta forma referí hace unos momentos, entonces pronunciamos una doxología. Ahora, cuando se ora con el Padre Nuestro en el tiempo de adoración a nuestro Dios, ya el Padre Nuestro incluye esa doxología, la que tenemos aquí. Y este uso de la doxología es algo que cada vez debe ser más familiar para nosotros. Antes de continuar, quiero detenerme un momento. Hermanos, la forma de reconocer el poder, la gloria
el nombre de Dios es con estas expresiones doxológicas en el tiempo de adoración que ofrecemos a nuestro Dios. La misma Biblia nos favorece concediéndonos varias doxologías. Y una de las cosas que a mí me sorprendió es que no se estuviera familiarizado con las doxologías. Yo creo que si ustedes no están familiarizados es por un descuido de ustedes, hermanos, porque oportunamente yo he enviado muchas doxologías en los programas del domingo en la tarde. Más bien la diaconía de adoración se los envía. Y esto hace que nosotros vayamos familiarizándonos en eso. La doxología es el Everest, diríamos, en la adoración, en la oración, en la exposición de las verdades de un libro sagrado. ¿Sí? Es el punto más alto. La adoración nuestra debería concluir con una intensidad tal que quepa la expresión doxológica que aparece una y otra vez en el Nuevo Testamento. Bien, de esto podemos seguir hablando, hermanos. Pero permítame ahora retornar a la cuestión del Evangelio según San Mateo, porque esta oración en este Evangelio sí tiene agregada esa doxología. ¿Y por qué lo agrega San Mateo? Ahora ya vamos entendiendo, porque lo usaban para un momento de adoración. Es un uso litúrgico que se le daba. Y así queda entonces un agregado en el Evangelio según San Mateo, un agregado al Padre Nuestro, para concluir de esa manera tan intensa, tan especial. Este uso ha llevado a considerarla como la oración dominical. Bueno, la iglesia primitiva lo usa, la Reforma y también iglesias de la Reforma usan comúnmente la oración del Padre Nuestro como una oración dominical. Se ha tenido cuidado de dar la instrucción correspondiente para comprender el significado lo más posible de esta oración del Padre Nuestro. Y entonces lo ha de pronunciar aquellos que forman parte de la comunión de la iglesia, como miembros en plena comunión de la iglesia, después de haberse bautizado. Bueno, este título de la oración dominical es aplicable para nosotros cuando lo integramos en la liturgia, cosa que estaremos haciendo después de esta instrucción, hermanos. De una vez les anticipo. No se sorprendan en cualquier momento que nos encontremos con esto, pero cuidado dar la instrucción correspondiente antes para después agregar o poner esto o aquello en adoración a nuestro Dios o en la celebración de los rituales que tenemos en nuestra iglesia o los sacramentos de la cena y del bautismo. Esta doxología es una intensa exclamación que reconoce lo que a Dios le pertenece y solamente a Dios. El reino, el poder y la gloria solo le pertenecen a Dios. No le pertenece al enemigo. No le pertenece al maligno. Solamente le pertenece a Dios. No le pertenece, como ya hemos dicho, a ningún ser humano, por poderoso que sea delante de los ojos de los hombres. Sí. No le pertenece a la iglesia. No le pertenece a ningún cristiano. El poder, la gloria le pertenecen solamente a Dios. Por eso solo Él es digno de alabanza, de honra, de glorificación. Uno de los riesgos que podemos correr es que nosotros como seres humanos, como cristianos en determinado momento,
también nos gusten los aplausos, los reconocimientos. Al pastor que le guste en determinado momento, que se acerquen algunos hermanos, hermano, la predicación estuvo... Miren, hermanos, si lo van a decir por alguna razón, porque ha afectado sus corazones, adelante. Pero esto no cabe, hermanos. Es más, es estorboso. Perdón, sí. Esa es la razón del por qué a algunos hasta no les parecía muy bien cuando iniciamos la iglesia que yo optara porque aún las celebraciones del pastor no tuvieran una importancia tan especial como suele darse. Y mucho menos que el día domingo se celebrara, el día del Señor. ¿Por qué? Porque corremos un riesgo de robarle la gloria a Dios. Y yo no quiero ser un objeto de eso. Es más, una de mis súplicas, si no les estorba, una de mis súplicas es: Señor, ayúdame para que no robe un milímetro de tu gloria. Sí. La gloria solo le pertenece a Dios, el reconocimiento le pertenece a Dios. La iglesia puede estar agradecida con el pastor y puede manifestar un amor especial por el pastor. Sí. El pastor nunca lo debe buscar, ni los agradecimientos, no. Pero puede hacerlo. Pero jamás y nunca una honra. A él y a nadie, hermanos, a nadie. Solo a Dios. Y esta es una artimaña del enemigo. Ahora, entendiendo esto, podemos decir que cuando se termina la oración del Padre Nuestro con la expresión líbranos del enemigo, de inmediato expresamos porque tuyo, porque a ti te pertenece, porque solo a ti te pertenece la gloria, la honra, el poder. Sí. Aquí la iglesia expresa con esta doxología la conciencia plena que tiene de que el único que puede recibir gloria, reconocimiento, es Dios. Dios, nada más Dios. Pero eso que Dios sea el único que tiene el poder, la gloria, eso tiene una aplicación muy hermosa aquí en la doxología. Aparte de la explicación sana que podemos tener en relación a no arrebatar estos dones divinos, estos atributos divinos, aparte de eso hemos de darnos cuenta que la conciencia que tengamos de ello nos va a permitir vivir confiados y el enemigo no va a hacer de las suyas con nosotros. Y lo que estamos terminando de decir aquí en cuanto al maligno, sabemos que Dios es más poderoso que él. Bien. Precisamente estos atributos divinos corresponden a la gran necesidad que tenemos. ¿Y cuál es esa gran necesidad que tenemos? El ser victoriosos frente al maligno. Esta es nuestra suprema necesidad. Salir victoriosos ante las tentaciones. Salir victoriosos ante las pruebas. Salir victoriosos frente al enemigo. Si Dios no fuera para nosotros lo que la doxología proclama, el dueño del poder, de la honra, de la gloria, estaríamos perdidos ante ese poder que atenta a destruirnos. Sí, estaríamos perdidos. Pero tenemos un Dios que es dueño, que le pertenece la gloria, la honra. Y precisamente por eso, y porque es nuestro Dios, Él es el único que quiere y puede ayudarnos ante las acechanzas del enemigo. Esta conciencia que se debe tener acerca de las acechanzas del enemigo no debe olvidarse, hermanos. Y esperamos que San Pedro nos recuerde una y otra vez, ¿verdad?
en cuanto al diablo, ¿sí? Que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Sí. Ahora, esa es la realidad, pero la otra realidad maravillosa nos los presenta la doxología, diciéndonos que nuestro Dios tiene todo el poder, toda la gloria, sí, para vencer al enemigo. Vamos a terminar con la expresión amén, recordando algunos conceptos ya escuchados, entiendo por varios de ustedes. Amén. Esta es una expresión que se traduce en los diferentes idiomas igual. Amén, 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 amén. No hay variantes. Basta con recordar lo que dice Lutero. Él afirma que es bueno decir amén. Óiganlo bien, hermanos. Le voy a decir algo ahora que tengo la oportunidad. Y no es que me sienta raro, pero me gustaría también que en determinados momentos me acompañaran con esta expresión amén, cuando estamos adorando a Dios, cuando se ha dicho una verdad gloriosa, cuando un canto nos ha hecho vivir una experiencia maravillosa, bueno, en todos estos momentos de adoración. Y yo no estoy enseñando y diciendo, hermanos, de aquí en adelante todo va a decir amén, 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 amén. No, ese es un uso mecánico y que no obedece a un conocimiento de esta expresión. Sí, cuando se conoce bien, se usará bien. En ese buen uso del amén, me gustaría que la iglesia participara más. Es una invitación. Nunca lo había hecho, hasta ahora lo hago. Pero quizá varios de ustedes han escuchado que para mí es frecuente esta expresión. Bueno, es bueno decir amén. Es decir, es bueno aprender a no dudar. Porque cuando decimos amén es que estamos seguros, firmes, no dudamos. Lo que debemos hacer es creer cuando oramos. Porque amén significa así sea. La oración no es asunto sujeto al azar. A ver qué va a pasar. Un viaje ilusorio. No, hermanos, eso no es la oración, en especial del Padre Nuestro. No. Debe terminar como comenzó, con convicción. Sí, que así sea. El Catecismo, nuevamente le cito, de Heidelberg, declara por su parte, amén significa que la certeza de una acogida favorable es más grande que la certeza que sentimos en nosotros mismos de nuestras necesidades y deseos. Lo más cierto en nuestra oración no es lo que nosotros pedimos, sino lo que viene de Dios, la acogida favorable. Para el Evangelio según San Mateo, la oración no es una oída de la práctica. Queremos aclarar esto. Después de entender la cuestión del amén en la primera parte, vamos a completar este entendimiento. Y acudiendo al Evangelio según San Mateo, porque allí se encuentra. Para Mateo, la oración no es una oída a la práctica, sino su vertiente interna. La práctica. Aquí, de acuerdo a lo que referimos, estaremos entendiendo que en la práctica cotidiana de la vida cristiana nos permite el antecedente suficiente para presentarnos delante de Dios y tener la plena seguridad de que esas promesas, esas bendiciones, ese poder, esa gloria nos ha de favorecer, ¿sí? Pero porque estamos viviendo en el reino, porque
porque estamos haciendo su voluntad. Así es que esto nos traduce a una situación práctica. La oración permite a los discípulos vivir las exigencias de Jesús como voluntad del Padre, claro, con el consiguiente reforzamiento de su conducta, como ya referimos. La acción no vuelve superflua a la oración, sino que sigue dependiendo permanentemente de esta. Y con esto estamos diciendo que siempre necesitaremos dirigirnos a Dios con una oración como la que nos ha dejado el Señor Jesús. Es cierto, vivimos, por otro lado, dentro de la voluntad de Dios y en la práctica estamos dando evidencia de vivir en esa voluntad. Pero eso no quiere decir que ya todo está hecho. Cada vez necesitamos acercarnos a Dios con esta oración, o cada vez más necesitamos. Y en tanto más practicamos la voluntad divina, más oramos para que sigamos creciendo en esta práctica que nos ha de conducir en sus pasos fieles a la gloria venidera. Y para terminar, hermanos, quisiera decirles que espero que estas instrucciones que se han dado en relación al Padre Nuestro nos conduzcan no solo a dar buen uso de esta oración para los discípulos del Maestro, sino que también podamos extraer de ella ese contenido como un tesoro incomparable. Esta oración es la oración del corazón, como diría Jan Sunstein. Esta oración es la oración que nace de los labios de nuestro Salvador, del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Y cuando lo usamos, voy a expresarlo así, tomamos sus palabras, nos apropiamos de ellas, de esta oración, y nos dirigimos a Dios con la mismísima palabra de su Hijo. Con la mismísima palabra de Dios nos dirigimos a Dios. Y diremos, dichosos somos cuando usamos la palabra de Dios para dirigirnos a Dios. Entonces, en ese lenguaje divino, nuestra plegaria no tendrá obstáculo alguno. No estamos diciendo palabras que no dependan de lo que Dios ha querido que digamos. Estas que se nos concede, que se nos abre la posibilidad de ser tan atrevidos para pronunciar esta oración, esta es el regalo divino para aquellos que han dispuesto a seguir paso a paso a su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. La oración del Padre Nuestro es un tesoro que debe rescatarse en cuanto a su valor, porque se ha perdido mucho de ello, como dicen los estudiosos. La oración del Padre Nuestro es el regalo del Salvador del mundo para los que han buscado esa salvación. La oración del Padre Nuestro es palabra de Dios. Es la bendita palabra de Dios que hemos de usar para dirigirnos a Dios. Padre Celestial, gracias por esta oración. Ayúdanos para que después de estas exposiciones podamos dar el uso que tú quieres a esta bendita oración.
Es un regalo glorioso. Es un tesoro que se nos concede. Es para nosotros la dicha de poder usar tu misma palabra para dirigirnos a ti. Gracias, porque permitiste que tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, conociera nuestra condición humana, terrena, pasajera. Y conociéndola, se nos ha concedido esta bendita oración que expresa lo que un ser humano, cristiano, hijo de Dios, vive, sufre, pasa, necesita. Y gracias, Señor, porque esta oración se inicia dándote a ti el reconocimiento que te mereces, dándote lugar, abrazando tu causa, para que tú quieras abrazar después nuestra causa. Bendito seas por todo esto. Permite que tu iglesia tenga la dicha, con una comprensión correcta, el usarla, para que entonces encuentre satisfacción a su alma. Por Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, al concluir la exposición de este momento tan especial, quiero invitarles que nos unamos como iglesia para orar por nuestros jóvenes. El domingo pasado oramos por los niños que iban a iniciar sus clases. Ahora quiero invitarles a que oremos por los jóvenes y espero comprendan mi sentir. Ha nacido en mi corazón una preocupación especial por ellos. Quizá porque me veo muy sensible ante la exposición tan hermosa de la catequesis bautismal como una preparación para el bautismo. En ella hay 4 adolescentes que con toda formalidad, puntualidad, atención, están exponiéndose por algunos meses ya a esta instrucción. Y pienso, estos adolescentes y los otros jóvenes también, ¿qué tan expuestos estarán? El tiempo de pandemia tiene un riesgo, el contagio, pero a la vez también pueden presentarse otras adversidades. Voy a invitarles a inclinar sus rostros para orar por estos jovencitos. Padre Celestial, gracias te damos por la juventud de nuestra iglesia. Hoy queremos humildemente acercarnos a ti para poner en tus preciosas manos a cada jovencito. Ya son desde luego otras situaciones que viven ellos. A más del peligro de un contagio de este virus, también está el que puedan exponerse a situaciones dentro de sus hogares en esa forma de exponer los temas de sus clases en línea. También o de igual manera o más aún en las escuelas. Señor, queremos pedirte que tu protección, tu gracia les favorezca. Desde el inicio de este ciclo escolar, que cuides estas almas, que guardes a estos jovencitos, que te acuerdes de ellos y que nosotros como iglesia nos permita la bendición de ser escuchados al pedirte por ellos. Así, Señor, unimos a los niños y a los jóvenes para rogarte que les favorezcas con tu gracia. Bendito seas, Señor, por ello. En tus manos encomendamos a nuestros jovencitos. Por Cristo Jesús.